Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta los profetas de Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados oyentes, amados hermanos y amigos también que nos sintonizan. Deseamos hacer extensivo nuestros saludos a las iglesias en Guayaquil y todo Ecuador. Que Dios fortalezca la vida de cada creyente y la iglesia pueda crecer, extendiendo el evangelio a todos los conciudadanos de la nación de Ecuador. Hoy nos corresponde analizar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, pero llegando a la ciudad de Antioquía de Pisidia, en Asia Menor. El inicio del viaje misionero no fue exitoso, sino de gran resistencia espiritual. Los pueblos visitados presentaron gran idolatría. Hubo rechazo e indiferencia al evangelio del Señor, como lo fue el mago Elimás, donde Pablo con autoridad tuvo que frenar sus ataques diabólicos. El precónsul Sergio Paulo, al escuchar el evangelio y al ver lo que sucedió, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, eso es todo lo que nos refiere el libro de Hechos. El doctor Lucas era muy moderado en sus expresiones. No nos dijo nada negativo en cuanto a la retirada de Juan Marcos, pero más tarde veremos que Juan Marcos en realidad abandonó a estos dos hombres. Decidió volverse a su casa junto a su madre. Ahora recordemos que su madre era miembro prominente de la iglesia de Jerusalén y que su hogar era el lugar de reunión para esa iglesia. Pues bien, este joven regresó a casa. Al parecer, al llegar hasta el interior de Asia Menor y ver allí todo el paganismo, los peligros para su integridad física y las dificultades, creyó que no había sido llamado para ser misionero. Se encaminó entonces en otra dirección y esa dirección le llevó a su casa. Ahora, más tarde veremos que Pablo rehusaría llevar a Juan Marcos consigo en su segundo viaje misionero. El hecho fue que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en cuanto a si deberían o no llevar con ellos a Juan Marcos. Y su desacuerdo sería tal que por fin Pablo y Bernabé se separarían. Pablo perseguiría en una dirección y Bernabé en otra. Ahora creemos que Pablo se equivocaría en cuanto a Juan Marcos.
Dios no le desecharía por su fallo. Gracias a Dios tampoco nos desecha a nosotros debido a nuestras fallas. Dios le daría a Juan Marcos otra oportunidad. Más tarde, el mismo Pablo sería lo suficientemente noble como para admitir que se había equivocado, y estando cercano a la muerte pediría que Juan Marcos viniera a verle, escribiendo su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 11, donde dijo: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Este fue el mismo Juan Marcos que escribiría el Evangelio que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Al fin de cuentas, Juan Marcos saldría bien de su situación, y es maravilloso que Dios nos da una segunda oportunidad. Pero aquí, en este momento del relato, Juan Marcos fracasó, los abandonó y se volvió a Jerusalén. Mientras tanto, Pablo y Bernabé entraron en el interior de Asia Menor, y veremos nosotros lo siguiente. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo siguió con su método de ir primero ¿a dónde? A las sinagogas. Los judíos estaban dispersados por todas partes del Imperio Romano y había establecido sinagogas en todas las ciudades donde vivían. Cuando llegaban visitantes de Jerusalén, ya que los judíos deseaban escuchar alguna palabra de la capital religiosa, después de leer las Escrituras, invitaban al visitante de decir algo. Esto siempre le daba al apóstol Pablo una maravillosa oportunidad que en este caso aprovechó bien. Creemos que este mensaje que Pablo predicó en Antioquía de Pisidia fue uno de sus grandes sermones. Sin embargo, generalmente es pasado por alto hoy. En realidad es el primer sermón de Pablo que se menciona en la Biblia. Lo predicó en la sinagoga en un día de reposo. Cuando le preguntaron a Pablo si quería decir algo, estamos seguros de que con toda seguridad tenía mucho que decir. Era precisamente por eso que estaba allí en la sinagoga. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Podemos llegar a la conclusión por esta introducción que había allí algunas visitas, había judíos, probablemente algunos no judíos convertidos al judaísmo. El Dios de este pueblo escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellas. Con un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora, observaremos que Pablo estaba haciendo lo mismo que hizo Esteban ante el Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso de los judíos. Hizo un recuento de la historia de la nación. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo repasó la historia de Israel hasta el tiempo de Jesucristo, y entonces le presentó al Salvador. Gloria a Dios. Vemos, amados hermanos, que el trabajo de los misioneros enviados a Asia Menor no fue nada fácil. Vemos que Juan Marcos, al ver tanta hostilidad, tanto idolatría y tanta maldad en dichos pueblos,
él se desanimó y volvió a Jerusalén. Mas Pablo y Bernabé continuaron realmente con el trabajo encomendado por Dios. No claudique, no se desanime en su llamado y en su ministerio. Ponga su mirada en nuestro Señor. Si el Señor lo ha levantado para cierta obra específica, permanezca, mantenga. Siempre ponga su mirada arriba en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, los poros levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Él es mi Dios es grande. Y si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con nosotros,